La migración que se vive en nuestro país, más bien la crisis que se vive en nuestro país. Saludo con mucho gusto a Brenda Estefan, ella analista internacional, para hablar de este tema, la política de migración. Brenda, muy buenos días. Lidia, muy buenos días, un gusto estar contigo en tu programa. Muchísimas gracias, Brenda. Comenzamos. ¿Qué rumbo tiene esta política migratoria de México? Mira, lo que sabemos es que a partir de la pandemia, acompañado de la crisis de seguridad en Centroamérica y también, desde luego, del impacto de fenómenos naturales que se han presentado en los últimos años en países de la región, los flujos migratorios han aumentado de manera considerable en los últimos años. Para poner un ejemplo, en el mes de marzo, la Oficina de Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo 223,000 personas que intentaban cruzar. Este es el número más alto del cual se tenga registro en los últimos 22 años en un mes de marzo. Es decir, realmente México continúa siendo un terreno de transmigración, de emigración y de inmigración. Nosotros somos un país que desde luego envía migrantes hacia Estados Unidos, pero que también recibe migrantes de otras regiones del mundo y habida cuenta de los efectos económicos de la pandemia, este fenómeno se ha exacerbado, Lidia. Preguntarte, se prevé pues esta gira de Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica. ¿Será la solución ir a Centroamérica ofreciendo programas sociales? Si aquí en México, pues la verdad no hemos notado muchos cambios, ¿será la solución hacer esta gira? Yo creo que esta gira a Centroamérica tiene dos componentes importantes. El primero es que de alguna manera, Lidia, la migración le ha permitido a Andrés Manuel López Obrador este juego de cadera entre, digamos, estar cercano a gobiernos como Cuba y estar cercano a Estados Unidos, porque para Estados Unidos el tema migratorio es clave, es un tema siempre en las principales prioridades electorales de los estadounidenses, y de cara a las elecciones de medio término que se avecinan en Estados Unidos, es fundamental para la Casa Blanca que no haya un aumento en los flujos migratorios mayor al que ya estamos viviendo. Hay que además considerar, Lidia, que en Estados Unidos se prevé el fin del famoso Título 42. Esta política instalada durante la administración Trump con el argumento sanitario de la pandemia, que básicamente impide a los migrantes solicitar condición de asilo o refugio en Estados Unidos. Son regresados inmediatamente sin ningún preámbulo digamos, documental hacia México. Y en ese sentido, creo que la llamada del presidente López Obrador y el presidente Biden y la visita el día de ayer del secretario Ebrard a Washington explican en buena medida que hay un interés regional de control de la migración, impulsado, me parece, desde Washington, en donde es una de las enormes prioridades, pero en donde desde luego México tiene intereses por el panorama que ya mencionábamos, y creo que México se convierte en este nodo que puede ir y hablar con Cuba, un país en el cual los flujos migratorios han aumentado de manera importante en los últimos días hacia Estados Unidos. Entonces, creo que esta visita obedece mucho a la visión estadounidense y en parte sí también a controlar el fenómeno en nuestro país. Creo que la intención de este viaje tiene que ver con migración netamente. Lo demás será, digamos, un poco accesorio. ¿Crees que sigamos siendo esta patrulla fronteriza que quiere Estados Unidos? Creo que sí, creo que México se ha convertido en la primera esclusa migratoria de flujos que buscan llegar hacia Estados Unidos, esto desde aquella amenaza de Donald Trump de aumentar en 5% los aranceles a los productos que venían de México si no hacíamos algo para controlar los flujos migratorios, y desde entonces la realidad es que se reporte
poco o mucho en los medios, en el terreno seguimos siendo una primera esclusa migratoria y creo que eso continuará. Me parece que a partir de la llamada entre Biden y López Obrador y justamente estas relaciones bilaterales que parecen volver a cobrar tracción tras la negativa del Congreso mexicano a la reforma constitucional en materia energética, creo que en efecto seguirá habiendo un juego importante. Creo que es un activo para el gobierno de México en la importancia que tiene para Estados Unidos la coordinación bilateral, pero yo creo que hay dos riesgos. El primero es hasta dónde México está respetando su visión de la migración, en donde para México la migración no es ilegal, no se considera ilegal, en tanto que para Estados Unidos sí. Y por otro lado, ¿qué está obteniendo México de todo esto? ¿Qué beneficio tiene para el interés nacional? Y creo que en estos dos temas habría también que enfocar el análisis y las decisiones. ¿Y qué podemos esperar, Brenda? Vemos que aún se generan algunas caravanas, por ejemplo, allá en Tapachula, como un instrumento de chantaje para poder recibir sus documentos, pero por otro lado, seguimos viendo a los polleros. Hablábamos antes de entrar en entrevista contigo, más de 200 personas rescatadas allá en Veracruz. Hace 2 semanas, más de 200 personas rescatadas en Puebla. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que de cara a que finalmente la administración Biden, el 23 de mayo, dé fin al famoso título 42, existe la posibilidad de que haya un aumento en los flujos migratorios. Es decir, estos fenómenos a los cuales haces alusión, Lidia, del día de ayer y de las semanas pasadas, pueden replicarse porque los polleros justamente juegan con esta información y le dicen a la persona que tiene la necesidad de migrar, el interés de migrar, le dicen, este es el momento porque se va a quitar el título 42, eso te permitirá quedarte en Estados Unidos mientras haces tu solicitud de refugio o asilo y se te da una respuesta respecto a esta. Entonces creo que esto puede ser utilizado. Lo que se ha hecho históricamente es buscar hacer campañas de información para que la comunidad esté enterada de cuáles son las condiciones, de que en efecto el fin del título 42 no significa una apertura de las fronteras, y creo que en ese sentido veremos un esfuerzo de comunicación impulsado desde luego desde Washington hacia Centroamérica con la coordinación de México para enviar el mensaje a los migrantes de que no significa esto una apertura de la frontera estadounidense. Muchísimas gracias, Brenda. Estefan, estoy segura que al regreso del presidente vamos a seguir abundando más sobre este tema. Con todo gusto, Lidia, será un placer estar con ustedes nuevamente. Que tengan un buen día.